El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Damos gracias al Señor por poder estar juntos nuevamente compartiendo la bendita palabra de Dios. Hemos venido tratando acerca del lenguaje espiritual. Dios habla, Dios es espíritu, de tal manera que su lenguaje es espiritual. Volvemos a recordar palabras del apóstol Pablo que decía: la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El que tiene que cambiar es el hombre, no la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, y mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. De tal manera que su palabra es lo más certero, lo más perdurable que pueda existir. Más certero o más firme, más constante que la misma tierra, cuando uno generalmente dice tener los pies bien puestos sobre la tierra. Bueno, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, nada puede haber más estable, más seguro que más bien poner nuestros pies en Cristo Jesús, edificar nuestra vida en su palabra. Ahora, al hablar del lenguaje espiritual, quisiera que pudiéramos considerar una palabra dicha por el Señor a ciertos discípulos. Y si son discípulos, entonces habían creído en Él. Consideremos esa palabra. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, veamos parte de este diálogo donde el Señor está hablando de esta manera. Desde el versículo 53 citamos las Escrituras. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dejemos ahí la lectura y digamos de esta manera: el Señor está hablando a sus discípulos y lo que ellos están oyendo es algo que en su razonamiento les suena imposible de recibir. Comer su carne, beber su sangre. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede el Señor Jesús pretender que nosotros creamos esto, comer su carne y beber su sangre? Y aquí vamos a encontrarnos con uno de los ejemplos más claros en la Escritura de cómo sus propios creyentes, discípulos, resistieron a esta palabra, no la pudieron entender, no la pudieron captar y simplemente la rechazaron. Fíjese lo que dice en este mismo pasaje el versículo 60. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si uno la ve así como está escrita, tal como la dijo el Señor, literalmente, comer su carne y beber su sangre, eso seguro que choca en nuestro razonamiento. ¿Cómo puede comer uno su carne? ¿Cómo va a beber su sangre? Y entonces los discípulos, los que habían creído en Él, dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y vea, el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras espirituales. ¿Esto os ofende? ¿Que si viereis
que si pudiésemos comprender o ver dónde Él estaba primero, ¿qué tal si le viésemos a Él tal como Él es? Pero hay cosas que están ocultas a los ojos de los hombres y que Dios sí las quiere revelar, pero ¿a quiénes? A los pequeñitos, a los que solamente creen. Si el Señor está diciendo que hay que comer su carne y beber su sangre, no tenemos que razonarlo, tenemos que creerlo. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Entre alguien que recibe la palabra del Señor en su corazón, aunque no la entienda, y alguien que para entenderla, o mejor dicho, para creerla, requiere entenderla primero. Y entonces no va a poder. Por ese camino no va a llegar jamás al entendimiento. Debemos creer solamente. Y entonces veremos la gloria de Dios, que si viereis al Hijo subir a donde estaba primero. Dice entonces el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras que son espíritu. No es lo literal. No es físicamente comer su carne. No es beber su sangre. Su sangre habla de su vida. Y su carne, su cuerpo, habla de su sustancia, lo que Él es. Alimentarse de Él, nutrirse de Él. Y eso está hablando justamente de esas palabras que son espíritu y que son vida. Pero dice el Señor, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el asunto, amados hermanos, es creer a sus palabras, no cuestionar, no razonar, no decir, no, esto no lo puedo recibir. ¿Cuántas palabras puede uno ver en las Escrituras y quisiera pasarlas por altos o no leerlas nunca porque no las entiende o porque no le son gratas a su corazón, porque hay algún grado de rechazo hacia hacer ciertos temas que nos habla el Señor? Y todo ello tiene que ver con no recibir con mansedumbre sus palabras, no entender de que Él me quiere instruir, Él me quiere enseñar en una sabiduría superior que no es terrenal, que no es humana. Entonces, aconteció que por causa de esto, dice el versículo 66, por causa de estas palabras, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Vea, eran discípulos del Señor. Y por no poder recibir estas palabras, lo abandonaron, volvieron atrás, ya no le seguían. ¿Por qué causa? Porque no entendieron sus palabras. Hay diferentes formas de volver atrás. El Señor nos ha dicho que un verdadero discípulo es aquel que permanece en sus palabras. Es aquel que entonces que siempre está creyendo a lo que Él dice, que todo lo que el Señor diga, Él permanece creyendo. Ese es un verdadero discípulo. Ese es aquel que conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Pero aquí vemos, y pueden haber muchas vidas que aunque se congreguen, aunque estén en la iglesia, pero no permanecen en sus palabras, no siguen creyendo muchas cosas que el Señor habla y porque no se entienden, entonces no se reciben en el corazón, no se creen. Y entonces no estamos siguiendo, estamos detenidos, quizás dándonos vuelta en las mismas cosas, en las mismas palabras, pero no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay revelación del Señor. ¿Por qué causa? Porque hay cosas del Señor que no hemos creído. Así como estos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, el Señor sigue guiándonos, el Señor sigue caminando en pos de la dirección que Él nos quiere llevar. Él es el camino y Él nos lleva a Dios, Él nos lleva al conocimiento íntimo de Dios, pero no podemos avanzar, no podemos seguirle porque no hemos creído a sus palabras. Entonces, acá continúa el diálogo. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, se fueron, no permanecieron con Él. Y entonces, ¿qué quedaron? Quedaron los menos. Aquí dice que quedaron los 12. Entonces el versículo 67 nos dice, dijo entonces Jesús a los 12,
¿Queréis acaso iros también vosotros? Vea qué pregunta, vea cómo el Señor le abre la puerta a los pocos que habían quedado, porque muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero los pocos que quedaron, los 12, el Señor les abre la puerta diciendo si se quieren ir. No hay problema, es como diciendo, mire, si algunos de ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta abierta. ¿Quieren irse vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué precioso! Cuando una vida puede llegar a esa convicción, no es cosa de retener a alguien en la congregación, no es cosa de retenerlo con una y otro atractivo. Aquí lo importante es si he percibido sus palabras, si lo que me tiene allí cautivo en Cristo es su palabra, su sabiduría, lo que Él me enseña, lo que Él me da. Y aquí Pedro dice, ¿y a quién iremos? ¿Dónde voy a ir? No es cosa de querer o no querer irse, es que no me puedo ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y ahora conocemos. Eso es lo más precioso. Hemos creído y por creer llegamos a conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué precioso es ese crecimiento en el Señor, esa convicción que no la da el que uno se deje llevar por lo que otros dicen, que no se deje llevar por influencias de hombres, sino que esa convicción en el corazón. Nosotros sabemos, lo que tú tienes no son palabras que haya en otro lugar. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes algo que nadie tiene en este mundo, que no tienen las religiones, por muchas que sean en el mundo, no tienen lo que tú tienes. Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es diferente. Tu palabra no es terrenal. Tu palabra viene de arriba. ¿A dónde iré? ¿A dónde me alejaré de ti? ¿Dónde hallaré lo que he hallado en Cristo Jesús? Amados, qué valioso es atesorar la palabra de Dios, darle el valor que ella tiene y amarla con todo el corazón, guardarla allí como un tesoro, y el Señor estará añadiendo sabiduría, el Señor estará añadiendo de su inteligencia, el Señor estará dando ciencia a los que aman sus mandamientos. Eso es lo que consiste la edificación de la iglesia. Solo la palabra, en Cristo estamos completos, no tenemos necesidad de nada más. Y entonces, he aquí un lenguaje espiritual. El Señor habla palabras que son del Espíritu y nosotros debemos recibirlas con toda mansedumbre, porque no las vamos a entender racionalmente, no las vamos a captar humanamente, sino solamente creyéndole a Él, porque Él es la sabiduría, porque Él es el Dios grande que viene a revelar a los hombres su santa palabra, que Él viene a dar a conocer lo que nunca el hombre ha conocido, lo que nunca hemos entendido. Por su preciosa palabra lo podemos comprender. Gracias a Dios, gracias al Señor por este amor tan grande que ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.